Noticia de último minuto. Pueblo de Venezuela. Mucha atención a la información que estaremos desarrollando a continuación, porque en las últimas horas se han producido nuevas declaraciones que vuelven a colocar a Venezuela en el centro del debate internacional. Son pronunciamientos que han despertado una ola de reacciones, análisis y expectativas, tanto dentro del país como en distintos escenarios diplomáticos. Hoy vamos a revisar qué se ha dicho, quiénes han emitido esas declaraciones y cuál podría ser su significado dentro del contexto político venezolano. En 1900, esta edición vamos a analizar los acontecimientos más recientes relacionados con el proceso político venezolano y las reacciones que han surgido a nivel internacional. Diversos actores han expresado públicamente sus posiciones sobre la situación del país, mientras continúan los debates sobre cuáles podrían ser los próximos pasos para avanzar hacia una solución política. Durante los próximos minutos conoceremos las declaraciones emitidas desde los Estados Unidos y otras informaciones que han generado una intensa discusión en los medios y entre analistas. Examinaremos el contexto en el que fueron realizadas, las respuestas que han provocado y los distintos escenarios que algunos observadores consideran posibles. Más allá de los titulares, el objetivo es entender qué implican realmente estos pronunciamientos y cuáles son los hechos confirmados hasta este momento. La situación venezolana sigue siendo objeto de atención internacional, debido a los desafíos políticos, económicos e institucionales que enfrenta el país. En ese contexto, cada declaración oficial, cada reunión diplomática y cada movimiento de los diferentes actores suele generar nuevas interpretaciones y expectativas. Sin embargo, es importante distinguir entre los hechos confirmados, las posiciones expresadas por las distintas partes y las proyecciones que realizan analistas o dirigentes políticos. A lo largo de este video, revisaremos toda la información disponible sobre estos acontecimientos, incluyendo las reacciones que han surgido desde distintos sectores y el impacto que podrían tener en el panorama político venezolano. También analizaremos cómo estas declaraciones se insertan en un proceso que continúa evolucionando y cuyos próximos pasos dependerán de múltiples factores, tanto internos como internacionales. Si quieren conocer todos los detalles, comprender el contexto completo y escuchar las declaraciones que están dando de qué hablar, les invitamos a permanecer con nosotros hasta el final. Hemos preparado un recorrido por los hechos más relevantes para que puedan formarse su propia opinión con base en la información disponible. Y antes de comenzar, queremos conocer su punto de vista. A la luz de los acontecimientos más recientes y de las declaraciones conocidas en las últimas horas, ¿cree usted que Venezuela se acerca a una nueva etapa política o considera que todavía existen importantes obstáculos antes de que pueda producirse un cambio significativo? Los invitamos a dejar su opinión en los comentarios y a participar con respeto en el debate. Venezolano. Estados Unidos está planteando tener acuerdos de mayor alcance y profundidad con Venezuela y sus futuros gobiernos. Y ahora vamos a analizar lo que plantea, lo que está difundiendo ahora el diario español ABC, que titula de esta manera: Estados Unidos plantea desplegar 3.000 técnicos y asumir la administración temporal de Venezuela. Y bueno, asumir la administración temporal ya es un propósito que se ha planteado en la Casa Blanca en distintas formas y se está estudiando cómo. Ya ustedes conocen el meme, el del famoso Estado 51 de Donald Trump. Lo hemos visto con insistencia. Hemos visto cómo Donald Trump bromea con la idea, pero explican la prensa de los Estados Unidos que a sus allegados les hace caer la idea de que no está hablando tan en broma, de que no es simplemente un chiste o una ocurrencia, que hay planes serios para aumentar la injerencia de Estados Unidos en Venezuela. Bueno, ya Donald Trump han visto, ustedes lo han escuchado, siente una enorme fascinación por las riquezas naturales del país y ya cuenta las reservas venezolanas como si fuesen propias. Bueno, ¿en qué consiste este plan? Según el diario ABC, lo primero que dice es:
El proyecto todavía está en una fase preliminar. Contempla el envío a Venezuela de unas 3.000 personas, una intervención inicial de unos 3.000 millones de dólares. 3.000 millones. Bueno, si ponemos esta cifra negro sobre blanco, si quieren muchachos me colocan, porque sí podemos tener la pantalla, sí podemos tener la pantalla partida sin ningún problema, no tenemos tanto texto hoy. 3.000 millones de dólares, ¿cuánto supone eso para la economía venezolana? Ustedes recuerdan el caso del Tuerto Andrade, el tesorero de la nación, el que jugaba béisbol con Chapita, con Hugo Chávez, lo dejó sin ojos jugando béisbol y para premiarlo lo puso a cuidar el dinero de la nación. Le dio como cargo tesorero de la nación. Reconoció en Estados Unidos que se robó 1.000 millones de dólares. Como dice un amigo mío, experto en la lucha anticorrupción, si un imputado reconoce ante la justicia que se robó 1.000 millones de dólares, la pregunta siempre de la justicia es ¿cuánto habrá robado de verdad? Si reconoce 1.000 millones. Bueno, solo el Tuerto Andrade reconoció que robó 1.000 millones. Hoy Estados Unidos está planteando destinar 3.000 millones para la reconstrucción. Imagínense ustedes, solo con lo que robó uno de los ladrones de capa media, estamos hablando de 1/3 de ese dinero. Todo lo que se han robado, y allí sí no hay plan. No hemos escuchado a Delcy Rodríguez, que quiere que le devuelvan el oro, quiere gestionar el oro del Banco de Inglaterra, pero no le hemos escuchado ningún plan para recuperar lo robado y utilizarlo, por ejemplo, en la reconstrucción. ¿Qué buen plan sería ese? Claro, ninguno de ellos va a sacrificar lo robado, lo saqueado para el beneficio de todos. Por favor, no seamos ingenuos. Pero bueno, al margen de estas consideraciones, vamos a entrar en el detalle de lo que explica el Diario Español, que es lo que se está planteando Estados Unidos. No es una decisión tomada, no es una decisión oficial, pero se está estudiando esto. El proyecto, todavía en fase preliminar, dice el diario, contempla el envío a Venezuela de 3.000 personas y 3.000 millones de dólares. No se trataría de un contingente militar ni de una fuerza de combate. Una parte importante del equipo procedería del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Los ingenieros militares de Estados Unidos estarían al mando, por tanto, de esta reconstrucción, según, insistimos, planes preliminares, no decididos, está en estudio en estos momentos. Acompañada por especialistas civiles en infraestructura, urbanismo, logística, comunicaciones, energía y ordenación territorial. Que se olvide Jacqueline Faría, que se olvide Diosdado, que se olvide Delcy, que van a tener un papel relevante en la reconstrucción. Estados Unidos quiere tener las riendas de ese proceso y no quiere que los millones que van a llegar, ya están llegando, de la ayuda humanitaria, termine en sus manos, porque ya saben, son conscientes, todos lo sabemos, dónde van a terminar. No se les puede dar ni un céntimo a esta gente porque ya sabemos qué hacen con el dinero de todos. Continúa el diario. Su misión sería participar en la recuperación de carreteras, puertos, aeropuertos, redes eléctricas, qué importante es esto, sistemas de abastecimiento de agua y edificios públicos dañados por los seísmos, ¿no? Y los privados. ¿Qué va a pasar con las casi 20.000 personas que se quedaron sin techo? 20.000 personas es una auténtica emergencia habitacional. Están ahora en carpas. ¿Cuánto tiempo pueden pasar durmiendo en carpas estos afectados? También asumirán tareas de coordinación de ayuda y planificación de las prioridades para reconstruir las zonas más afectadas. Es decir, aquí quien va a decidir cómo se va a hacer la reconstrucción son los ingenieros de las fuerzas militares de los Estados Unidos. Al menos estos son los primeros planes que están sobre la mesa en la Casa Blanca. La idea que se discute consiste en dotar al país de una estructura provisional con capacidad para afrontar emergencias, sostener los servicios básicos
y evitar que la reconstrucción quede enteramente bajo control de las instituciones heredadas del chavismo. Ya lo sabíamos. No quiere Marco Rubio que Delcy Rodríguez, por mucho que diga Donald Trump que es magnífica, gestione $1 de la ayuda humanitaria, porque saben cómo va a terminar eso. Continuamos con esta información sustanciosa, muy relevante del día de hoy. Una fuente consultada por ABC compara el modelo, atención a esto, porque aquí ya estamos entrando en profundidades, en comparación de modelos. Compara el modelo con todas las cautelas, con los acuerdos de libre asociación que Estados Unidos mantiene con las Islas Marshall y otros pequeños estados del Pacífico. ¿Qué ha hecho Estados Unidos con las Islas Marshall? Allí, en el Pacífico, cerca del ámbito de China, estratégico por eso. Bueno, acuerdos de financiación, acuerdos de acceso a fondos federales con el beneficio para las Islas Marshall de obtener esos fondos, también de obtener visados especiales los habitantes de esas islas para que vayan a Estados Unidos. No tienen ciudadanía, pero a cambio de que Estados Unidos las utilice como base de ensayo militar, como base militar. Tienen protección de los Estados Unidos. Pues esto es lo que se está planteando ahora la administración de Donald Trump. Tener acceso a los ingentes recursos petroleros y energéticos venezolanos y también una plataforma segura. Ya recordemos en lo que se convirtió Venezuela en los últimos años, en un proxy del crimen. Y quieren convertirla ahora en una plataforma segura para la expansión de los intereses económicos y de seguridad de los Estados Unidos en el continente. Por tanto, está planteando Estados Unidos, bueno, fíjense que dice con todas las cautelas, ¿no? Nos explican las fuentes allí de Washington, dice el periodista David Alandete, que este es un modelo que se está tomando en cuenta. Aquellos acuerdos fueron negociados entre países soberanos y regulan materias como la defensa, la financiación y la libre circulación. Venezuela se encuentra en una situación constitucional, territorial e institucional completamente distinta. Bueno, vamos a comenzar porque la Constitución es papel mojado por completo. No hay ningún tipo de legalidad ahora mismo en Venezuela. ¿Qué sostiene a este régimen de Delcy Rodríguez? No hay ningún tipo de legalidad que la sostenga. Maduro fue un ladrón de elecciones, permanecía allí por la fuerza, por tanto su heredera tiene exactamente la misma condición. No tiene ningún tipo de legitimidad ni de legalidad que la sostenga. Continúa el diario asegurando que no existe fórmula jurídica cerrada ni un acuerdo definitivo. Bueno, insisten en la provisionalidad, ¿no? Se trata de estudios, de debates sobre la mesa en Washington sobre quién dirigiría esa administración, durante cuánto tiempo estaría vigente o qué instituciones venezolanas conservarían sus competencias. Bueno, todo esto, para definir todo esto va a ser vital Dinora Figuera, porque ya sabemos que Dinora Figuera va a ser llave, instrumento necesario para que este plan se asiente en Venezuela. Y el chavismo, como lo ha reconocido el propio Jorge Rodríguez, no tiene capacidad de torcer esos planes. Eso es lo que ha dicho públicamente. La propuesta ha provocado algunas resistencias dentro de la administración Trump. Washington busca establecer una presencia estadounidense amplia, con responsabilidades concretas y capacidad de supervisión, pero sin anexionarse Venezuela ni integrarla formalmente dentro de los Estados Unidos. Sería una tutela temporal y limitada, vinculada a la emergencia, la reconstrucción y la transición política. Bueno, ¿cuántas veces no hemos visto eso de que va a ser una injerencia limitada? Una vez se establecen las bases militares de operaciones políticas, diplomáticas y todo el desembolso económico,
¿quién garantiza que luego va a haber marcha atrás a esos planes? ¿Quién garantiza eso? Bueno, Venezuela convirtiéndose en estos momentos en objetivo claro para Estados Unidos. En materia de energía, ya hemos visto cuáles son sus intereses y ahora vemos que también quieren tomar control efectivo de la administración. Bueno, control ya se ha tomado en el aeropuerto de Maiquetía. Está siendo gestionado por los estadounidenses. No hay duda alguna de ello. Los marines tienen tomada la torre de control de Maiquetía en los Estados Unidos, por tanto tienen absoluto control del tráfico aéreo en el país. Tienen completa influencia sobre Fuerte Tiuna, es decir, ya tienen bajo su control importantes mandos en las Fuerzas Armadas, mandos militares. Y esto va a más, no va a ir a menos, no nos engañemos. Por tanto, este plan de control de la recuperación va a servir como pretexto, como excusa política, seguramente para un mayor control del país, de los recursos del país, que es el interés, pero Estados Unidos dispuesto, como lo explicaron estas fuentes al periodista, al corresponsal en la Casa Blanca del ABC, dispuestos a dar beneficios por ello. ¿Cuáles son los beneficios? Sacar al régimen, este sería un beneficio, bueno, ya sacó a Nicolás Maduro y a Cilia Flores por adelantado. Al resto del régimen, liquidar al chavismo, tomar control de la administración en Venezuela. ¿Estarían, amigos, ustedes a favor de un plan de este tipo? Los estoy leyendo. Vamos a leer también sus opiniones. Vamos a también a escuchar las declaraciones de ayer de Donald Trump mostrando su entusiasmo por las enormes cantidades de petróleo que tiene Venezuela y bueno, mostrando también una visión idílica alejada de la realidad, completamente ficticia, no tiene ningún basamento real. Eso que dice Donald Trump, que Venezuela está muy bien, ya sabemos que es pura propaganda política, que le está dirigiendo a los suyos, a sus votantes de la América profunda, pero el venezolano es consciente, sabe de sobra que nada de eso es real. Vamos a escucharlo, de todas formas. Declaraciones de Donald Trump ayer sobre Venezuela. Venezuela en realidad fueron 48 minutos, pero llamémoslo un día y ya hemos pagado el costo de esa guerra más de 50 veces y han sido geniales. La gente de Venezuela, el liderazgo ha sido fantástico y estamos trabajando con ellos y las grandes compañías petroleras están entrando. Han ganado más dinero para ellos mismos en los últimos meses que en toda la historia del país. Y simplemente está siendo bien administrado. Tienen petróleo, tienen muchísimo petróleo. Allí encuentras el petróleo, Pete, solo miras al suelo y dices, oh, eso es petróleo, solo hay que perforar. Hay muy pocos lugares que tengan algo así, pero tenemos una gran relación con el liderazgo. Hemos trabajado con ellos muy de cerca y estamos trayendo a todas las grandes empresas estadounidenses y ha sido realmente un milagro. Millones y millones de barriles al día. Bueno, ¿qué opinan sobre este plan? Ya ven ustedes cómo está entusiasmado Donald Trump con todo el petróleo que brota por el suelo venezolano. Ingentes cantidades, la mayor reserva de petróleo del mundo, claro. Están más que interesados, la principal potencia económica del mundo, en tomar el control de esos recursos ya de forma directa, sin ambajes, sin ambigüedades. Y sobre esto, fíjense ustedes, sobre cómo se está desarrollando este plan de Estados Unidos, de mayor control e injerencia de Estados Unidos en Venezuela, un republicano, congresista, Chris Smith de Nueva Jersey, ayer en una sesión de control en el Congreso de los Estados Unidos, también se sumó a otras voces críticas, a las de Rick Scott. Con la información disponible hasta el momento,
Uno de los acontecimientos que más ha llamado la atención es el respaldo expresado por Estados Unidos a un proceso orientado hacia una transición democrática en Venezuela. Este tipo de pronunciamientos no constituye, por sí mismo, una confirmación de que exista una transición consumada, ni garantiza un cambio político inmediato. Sin embargo, sí representa un elemento importante dentro del complejo escenario diplomático que rodea al país y que ha venido evolucionando durante los últimos años. Desde una perspectiva política, el respaldo de Washington puede interpretarse como una señal de que la administración estadounidense continúa privilegiando una salida negociada y democrática para la crisis venezolana. Ese apoyo suele estar acompañado de llamados a fortalecer las instituciones, garantizar condiciones electorales verificables y promover mecanismos que permitan una competencia política con garantías para todos los actores. No obstante, cualquier declaración internacional debe analizarse dentro del contexto de la política exterior de los Estados Unidos y de las dinámicas internas venezolanas, ya que ningún actor externo tiene por sí solo la capacidad de determinar el desenlace del proceso político del país. Al mismo tiempo, el panorama interno continúa caracterizándose por la coexistencia de intereses muy distintos entre el gobierno y los diversos sectores de la oposición. Mientras algunos dirigentes opositores mantienen la necesidad de impulsar cambios institucionales mediante negociaciones y presión política, el gobierno ha insistido en defender la legitimidad de las instituciones existentes y en rechazar lo que considera injerencias externas. Esa diferencia de posiciones explica por qué cualquier avance requiere procesos complejos de diálogo y acuerdos, más que anuncios aislados. Otro aspecto que merece atención es la importancia de la comunidad internacional en este tipo de procesos. Países de América Latina, Europa y otros actores internacionales han mantenido posiciones diversas respecto a Venezuela. Algunos han promovido mecanismos de negociación, mientras otros han priorizado medidas diplomáticas o sanciones. La experiencia de los últimos años muestra que las soluciones sostenibles suelen depender principalmente de acuerdos internos, aunque el respaldo internacional pueda facilitar determinados espacios de diálogo. En ese contexto, las declaraciones recientes adquieren relevancia porque envían mensajes políticos a distintos destinatarios. Por un lado, buscan expresar apoyo a una salida democrática. Por otro, pretenden influir en el comportamiento de los actores políticos venezolanos. Sin embargo, entre una declaración política y un cambio efectivo existe una diferencia importante. Los procesos de transición democrática, cuando ocurren, suelen desarrollarse en varias etapas. Incluyen negociaciones prolongadas, reformas institucionales, garantías para los distintos sectores y mecanismos que permitan implementar los acuerdos alcanzados. La oposición venezolana, por su parte, continúa enfrentando el desafío de mantener la coordinación entre organizaciones políticas, líderes sociales y distintos sectores ciudadanos. A lo largo de los últimos años, se han observado momentos de mayor unidad y otros de profundas diferencias estratégicas. Esa capacidad de articulación influye directamente en sus posibilidades de negociación y en la percepción que tienen tanto la población como la comunidad internacional sobre su capacidad para representar una alternativa política. Mientras tanto, el gobierno mantiene el control de buena parte de las instituciones del Estado, lo que le otorga una posición relevante dentro de cualquier eventual proceso de negociación. Esa realidad explica por qué numerosos analistas consideran que cualquier transformación política requeriría algún tipo de entendimiento entre los principales actores nacionales, acompañado de garantías jurídicas y políticas para todas las partes involucradas. También debe considerarse el factor económico. Venezuela continúa enfrentando importantes desafíos relacionados con la producción petrolera, la inversión, los servicios públicos y la recuperación económica. En muchos análisis internacionales se sostiene que una mayor estabilidad política podría favorecer un mejor clima para la inversión y facilitar acuerdos económicos, aunque ese resultado dependería de múltiples factores adicionales. Otro elemento central es la confianza ciudadana. Después de varios años de polarización y confrontación política, una parte importante de la población mantiene expectativas moderadas respecto a cualquier anuncio. Muchos venezolanos esperan resultados concretos más que declaraciones.
por lo que el impacto político de cualquier iniciativa dependerá en gran medida de las acciones que acompañen a los discursos. Desde el punto de vista institucional, un eventual proceso de transición democrática suele requerir condiciones que permitan el funcionamiento de los poderes públicos, mecanismos de supervisión y acuerdos sobre aspectos electorales y constitucionales. La experiencia comparada en otros países demuestra que estos procesos rara vez se producen de manera inmediata y suelen desarrollarse mediante etapas sucesivas, sujetas a avances y retrocesos. En consecuencia, las recientes declaraciones pueden interpretarse como un nuevo episodio dentro de un proceso político que continúa evolucionando. Reflejan el interés de distintos actores internacionales por el futuro de Venezuela, pero no constituyen por sí mismas una confirmación de un cambio político consumado. El desarrollo de los acontecimientos dependerá de las decisiones que adopten los actores venezolanos, de la evolución de las negociaciones y del contexto interno e internacional en los próximos meses. En definitiva, el escenario sigue siendo dinámico y complejo. Existen señales políticas que distintos sectores interpretan de maneras diferentes, pero el desenlace dependerá de hechos verificables y de los acuerdos que eventualmente puedan alcanzarse. Por ello, resulta importante diferenciar entre las declaraciones oficiales, las expectativas de los distintos actores y los acontecimientos efectivamente confirmados, ya que solo estos últimos permiten evaluar con mayor certeza la evolución del proceso político venezolano. Desde una perspectiva institucional, uno de los aspectos que más observan los analistas es la capacidad de los distintos actores para convertir las declaraciones políticas en acciones concretas. En los procesos de negociación, los anuncios suelen ser el punto de partida, pero el verdadero desafío aparece cuando deben implementarse mecanismos verificables que generen confianza entre las partes. Esa confianza no se construye únicamente mediante discursos, sino a través de decisiones que puedan ser comprobadas y que demuestren un compromiso real con los acuerdos alcanzados. Otro elemento importante es el papel que desempeñan los distintos sectores de la sociedad venezolana. Además de los partidos políticos, existen organizaciones civiles, gremios empresariales, sindicatos, universidades, iglesias y otros actores que también forman parte del debate sobre el futuro del país. En muchos procesos de transformación política alrededor del mundo, estos sectores han contribuido a facilitar espacios de diálogo y a promover consensos que permitan reducir la polarización. También resulta relevante observar cómo reaccionan los mercados internacionales y los socios comerciales de Venezuela ante cualquier anuncio relacionado con el panorama político. La estabilidad institucional suele ser uno de los factores que más influye en las decisiones de inversión, en el acceso al financiamiento internacional y en las expectativas económicas. Sin embargo, esos cambios normalmente requieren señales consistentes y sostenidas en el tiempo antes de traducirse en resultados concretos. En el ámbito diplomático, cada declaración emitida por gobiernos extranjeros es analizada cuidadosamente tanto por Caracas como por los distintos sectores de la oposición. Las relaciones internacionales forman parte de un escenario mucho más amplio, donde confluyen intereses políticos, económicos y estratégicos. Por ello, las posiciones expresadas por otros países pueden influir en el contexto, aunque las decisiones fundamentales continúan dependiendo de los actores venezolanos y de la evolución de los acontecimientos dentro del país. Mientras tanto, la ciudadanía sigue enfrentando retos cotidianos relacionados con la economía, el empleo, los servicios públicos y el acceso a oportunidades. Para una parte importante de la población, el interés principal no radica únicamente en los debates políticos, sino en conocer si esos movimientos pueden traducirse en mejoras reales para su calidad de vida. Esa expectativa explica por qué muchos venezolanos observan con cautela cada nuevo anuncio y esperan resultados tangibles antes de modificar sus percepciones sobre el futuro. Otro aspecto que suele mencionarse en los análisis es la importancia de la credibilidad. Tanto el gobierno como la oposición enfrentan el desafío de mantener la confianza de sus respectivas bases de apoyo y de la población en general. En un contexto marcado por años de confrontación política, cualquier iniciativa necesita demostrar consistencia para generar respaldo sostenido.
Los observadores también destacan que los procesos políticos rara vez siguen una trayectoria completamente lineal. Es habitual que existan avances, pausas e incluso retrocesos antes de alcanzar acuerdos de mayor alcance. Por esa razón, los acontecimientos recientes deben interpretarse como parte de una dinámica en evolución y no como una garantía de un desenlace determinado. En definitiva, el escenario venezolano continúa abierto y sujeto a múltiples variables.